amigos televidentes. Vamos a comentar con su autor dos libros sumamente interesantes para este momento de la democracia boliviana. El primero tiene de título La democracia en el Chenco y el segundo La trampa del rentismo y cómo salir de ella. Ambos son de Roberto Lacerna, un investigador, economista y sociólogo cochabambino, a quien yo conocí hace ya varios años y con el que me he mantenido en comunicación, pero no lo he seguido de cerca. Y estoy seguro que a ustedes les va a interesar este tema. Uno de los libros se presentó hace poco en La Paz. Pero quiero presentarte primero a nuestros televidentes, Roberto. ¿Dónde has estudiado tú? Mariano, mucho gusto de estar en este programa. Permíteme comenzar primero Claro. Agradeciendo esta invitación y sobre todo remarcando la enorme honra que me llena en este momento porque estoy sosteniendo una conversación pública con una persona que fue de los primeros que entrevisté también cuando yo hacía mis primeras armas de periodismo Yo cultural. pensé que fue al revés, ¿eh? Sí, en última hora. Fue hace muchísimos años Sí. en una feria del libro en Cochabamba. Efectivamente. ¿No? Yo había sido seducido por dos libros tuyos. Uno de ellos Ajá. era Salvemos a Bolivia de la escuela Ya. y el otro Pasajero en la aeronave Tierra. Aeronave Tierra, sí. ¿No? Que era un libro pionero del pensamiento ambientalista y ecologista Sí, en esa época. efectivamente, sí. Entonces, yo recuerdo haberme emocionado mucho haciéndole una entrevista al autor en ese momento, Mariano Baptista Ajá. Gurcio. Y ahora por eso me siento sumamente honrado de que Mariano No, te agradezco. muestre interés en Te agradezco la obra. mucho. No, yo he seguido, no de cerca, pero con mucho interés el trabajo de la Fundación Milenio, porque son vecinos de oficina míos y Napoleón también es un buen amigo mío. Bueno, vamos a empezar entonces por ese origen que te pregunté. Sí. Tú has estudiado economía en la Universidad de Cochabamba. Sí, yo estudié economía en Cochabamba y terminé mis estudios el año 77 con una tesis de licenciatura dedicada al estudio de la pobreza urbana en Cochabamba, ¿no? Ajá. Un estudio que se basó en 800 encuestas a familias de la periferia urbana de Cochabamba Ya. y que nos permitió a mí y a otros dos colegas más trabajar nuestra tesis de licenciatura. Ajá. Y a partir de ese momento intenté durante toda mi vida, y creo que lo he logrado hasta ahora, dedicarme sobre todo a la investigación social, Sí. ¿no? al análisis de la realidad económica y social del país. ¿Nunca has sido seducido por la política? No, No. no, afortunadamente muchas veces me invitaron a militar en partidos, a ser funcionario, a trabajar con algunos gobiernos, etcétera, pero la verdad es que creo que mi vocación, mi intención intelectual más bien me llevaba a otras áreas, ¿no? Ya. No quería comprometer mi análisis, mi pensamiento y mi vocación de académico, digamos, con la militancia política. Y de hecho no he militado ni he sido funcionario en ningún gobierno, ni a nivel nacional, ni a nivel departamental, ni municipal, ¿no? ¿Cuál es el origen de Milenio? Milenio es una fundación que fue constituida a comienzos de los años 90 por un grupo de empresarios bolivianos. Entre ellos estaba Fernando Llanes, estaba Fernando Romero y varios otros más, Osvaldo Monasterios de Santa Cruz, Carlos Castellanos de Tarija y Gonzalo Sánchez de Lozada, que en ese momento había dejado de ser ministro, y estaban todos reunidos por el interés de crear un think tank, como se llama, un Sí. centro de pensamiento Sí. que analizara la problemática económica y social del país y sobre todo explorara opciones, soluciones y propuestas, diseñara propuestas. Y eso fue lo que hizo Milenio hasta ¿Y quién presidía Milenio en esos años? en los primeros años. El presidente de la fundación fue Gonzalo Sánchez de Lozada y estuvieron de directores varias personas: Jorge Balcázar una larga temporada, Horst Greve en otra larga temporada y luego Napoleón Pacheco. Han sido los tres directores de Milenio, ¿no? Ya. Yo me integré el año 2002, recién en un momento en que Sánchez de Lozada se alejaba, Fernando Llanes también y Fernando Romero también se alejaban de la fundación y decidieron entregarla
a un grupo de intelectuales sin compromiso político, porque lo que ellos decían, bueno, lo que hemos construido como institución debe mantenerse más allá de la política. Por supuesto, Sánchez de Lozada había sido elegido para un segundo mandato el año 2002 y no quería mantenerse vinculado a la fundación. Entonces, lo que hizo fue invitarnos a varias personas que no teníamos militancia para que nos hiciéramos cargo de la fundación. Era un desafío difícil, naturalmente, porque sabíamos que en gran medida la gente iba a catalogar a la fundación como una entidad movimentista, como una entidad agonista, y asumir ese reto era un reto difícil, pero confiábamos en que el trabajo de la fundación y el currículum intelectual que teníamos todos nos iba a ayudar a darle continuidad. Y desde entonces, ¿cómo han financiado a Milenio? Bueno, cuando nos cedieron, digamos, la conducción y las funciones a la fundación, tratamos de continuar esto movilizando proyectos, recursos de fuera del país especialmente, pero tuvimos una etapa muy dura porque pues el 2003 se produjo la debacle del gobierno de Sánchez de Lozada y varios de los que habíamos sido invitados Sí, se atemorizaron, tuvieron mucho miedo de ser identificados con Goni, claro, de salir al exilio como él, y abandonaron la fundación y nos dejaron solamente a unos pocos que hemos tratado de sacarla adelante, ya, comprendiendo que su función es y ha sido muy importante en el país, aportando al análisis de la economía especialmente, ¿no? sí. Pero se puede mantener el Milenio Ha funcionado con con muy esos. pocos recursos. Sí, El apoyo de la Fundación Konrad Adenauer ha sido sin duda muy importante porque le ha permitido dar continuidad a lo que yo llamo el barco bandera de la Fundación, que es el informe económico. sí, Y posteriormente logramos el apoyo de una entidad norteamericana que es el Centro de Investigaciones para la Promoción Empresarial, CIPE, ya, que nos ha estado cooperando para realizar estos boletines, investigaciones, publicaciones de libros, etcétera, ¿no? sí, Pero la verdad es que es un presupuesto sumamente magro y sumamente austero, ¿no? ya. Ahora, Milenio ha hecho una cantidad de publicaciones. ¿Podrías mencionarme algunos títulos? Bueno, tenemos Hay, sí, varias series, ¿no? La serie más importante, como digo, es el informe económico, que sale es dos veces anual, al año, ¿sí? a 2 veces al año. 2 veces al año, y estamos ya con el informe número 33 en imprenta. Caramba, Entonces es un caso poco frecuente de sí, continuidad, ¿no? sí, Y este es un trabajo que normalmente lo hace un equipo de consultores y de economistas de distintas tendencias y distintas ya, especialidades, ¿no? Luego tenemos una serie que se llama Coloquios, una serie que se llama Análisis, en las que trabajamos y se trabajan también distintos consultores e investigadores temas de actualidad, ¿no? El ajá, tema del Mutum, por ejemplo, el sí, tema de las empresas del Estado, temas de la crisis internacional, etcétera, han sido trabajados intensamente en esas series. Y finalmente en la serie Libros, ¿no? ajá, Donde están los dos libros que has presentado al comenzar esta sí, entrevista, La democracia en el Chenco y La trampa del rentismo, pero hay varios libros más sobre, por ejemplo, el problema del agua, las jubilaciones, el tema del bonosol, el tema de la tierra, el problema de la tierra, la integración boliviana, en fin. sí, Milenio tiene pues ya una pequeña claro, biblioteca claro, publicada de temas, sobre todo económicos, ¿no? ya. Por ejemplo, en el caso del Mutum, ustedes plantean los asuntos coyunturales, por ejemplo, la salida de Jindal, simplemente se refieren a las perspectivas que tiene Bolivia con este que parecía un emporio para hacer hierro, acero, en fin, y que ahora se ha venido abajo. Bueno, los temas coyunturales los trabajamos a través de un boletín Sí, de coyuntura boliviana que sale cada semana y a veces cada 10 días, ¿no? ajá, En esos temas se parte del análisis realizado en alguno de los libros o publicaciones anteriores, se pide a un especialista trabajar el tema y en 2 páginas hacemos un análisis muy conciso, pero muy profundo de los desafíos que enfrenta el país en temas coyunturales, ¿no? sí. Entonces ahí se ha trabajado el tema del Mutum, se va a trabajar sobre eso, el tema de la libertad de prensa, Pero ¿qué de puede la hacer ahora el banca. país de clase? Es exigirte mucho que
Además, no tienes el tema en la cabeza, estás con otras preocupaciones, pero el resto de la ciudadanía ve con mucho desaliento y frustración que, que esta empresa se vaya finalmente y deje paralizado un proyecto que prometía tanto, ¿no? Bueno, hace unos 4 o 5 años más o menos escribí un artículo junto Ajá, con Napoleón Pacheco y Carlos Miranda justamente sobre el tema de los recursos naturales en Bolivia. ya, Y a mí me tocó trabajar en la perspectiva del Mutún y analizar el contrato con Jindal. Y desde el principio yo entendí, me pareció muy claro en el contrato que ese proyecto no iba a funcionar. Estaba condenado al fracaso y la verdad es que yo creo por que la falta de gas o por otras razones también. bueno, varios motivos, ¿no? Primero se había acordado la relación con Mutum fuera de una licitación, fuera de un concurso internacional. Claro, El país quería además imponerle a la Jindal una tecnología de reducción del acero con uso de gas predominantemente, sí, que no es una tecnología que Jindal maneje. ajá, Jindal tiene una pequeña siderurgia en la India que reduce con carbón, no con gas, entonces no ya, era una tecnología propia. Eso le subía mucho los costos y Jindal, para retrucar esa presión, dijo, esto no sale a buen costo si es que no me rebajan el precio del gas. ya, Entonces, Bolivia se comprometió a proporcionarle gas a la mitad del precio más barato de exportación en ese momento, ya, lo que significaba pues un subsidio indirecto sí, extraordinariamente grande. Y los cálculos que hicimos en ese momento mostraban que el subsidio iba a ser mucho mayor de los ingresos que Bolivia iba a recibir por hombre, concepto de regalías ya. e impuestos. Entonces no era Entonces un la buen base negocio. estaba mala La base era planteada. muy mala. Qué La base era muy mala. lástima, Y porque tampoco se puede utilizar el carbón, se acabaría con el bosque, ¿no? claro, pero en el caso de Eike Batista, por ejemplo, que era Sí, que estaba ahí que estaba una ahí, pequeña empresa. lo que él había planteado era una concesión de tierras también para reforestar y de las cuales se Ah, iba a obtener el carbón, ¿no? Entonces ya, no era simplemente explotar ajá, el bosque. Pero ya, claro, no le creyeron a Batista, creyeron que sí, era un chanta, un sí, brasilero chanta, lo expulsaron del país y sí, prefirieron aliarse con Jindal. sí, Ahora, yo hice un memorándum y recuerdo haberlo mandado a los ministros de entonces, a varios de ellos, de una manera confidencial y aprovechando la amistad con algunos de ellos, para advertirles que esto no iba a funcionar, que esto estaba condenado al fracaso, y sugerirles que la otra mitad del Mutum, que sí, no estaba concesionada, sí, fuera pues licitada ya en una licitación abierta, pública, claro, sin restricciones de tipo político, claro, etcétera, ¿no? Nunca se hizo y en este sí, momento estamos en foja cero, no se ha licitado la otra mitad del Mutum, no se ha sí, avanzado prácticamente nada. Nos casamos con Jindal y Jindal sí, es una empresa, insisto, pequeña, que sí, iba a financiar su proyecto, sobre todo movilizando recursos del mercado internacional. Y por supuesto eso dependía no solamente de la solvencia de Jindal, sino de la sí, confianza que tuvieran los inversionistas en Bolivia. claro, Jindal nunca ha podido movilizar recursos y sí, por supuesto no ha podido tampoco cumplir el cronograma sí, de inversiones y por su parte Bolivia tampoco ha podido cumplir su cronograma de compromisos con Jindal, ¿no? No le ha sí. entregado las tierras a tiempo, no le ha entregado el gas, no le ha entregado la infraestructura portuaria y ferroviaria que se había comprometido, pues es un contrato que está prácticamente muerto, Pero ¿no? qué lástima, o sea que el país ha perdido 4 años, 5 años en esto, 4 o 5 años en esto por lo cinco menos, ¿no? años. Y claro, el contraste ahí es lo que está pasando en el Brasil, lo que ha sucedido con el mismo Batista, ¿no? A Que se ver, ha convertido en uno de los hombres más poderosos del mundo por la cantidad de dinero que maneja y la capacidad de hombre, inversiones que tiene. sí, Está pues entre los 10 hombres más ricos del mundo según Forbes. Y la pequeña siderurgia que él puso en el Brasil ya está produciendo hierro, ¿no?
Hablemos ahora de la democracia en el Chenco, que no deja de ser un título provocador. ¿Es aymara o quechua, Chenco? El Chenco es quechua, ¿no? Quechua. Y quiere decir un revoltijo, ¿no? Un revoltijo, un enredo, un lío que no se puede desatar, digamos, que es muy Sí. difícil de desatar, ¿no? A ver, ¿qué planteas en el libro? ¿De qué año es este libro? Ese libro lo publiqué el año 2004, sí, 2005, a mi retorno de Princeton, donde estuve un año como profesor visitante. Ya, Ahí trabajé buena parte del libro, porque una de las cosas que me intrigó mucho es por qué en el periodo de los años 90, pese a que se había producido un auge muy grande de inversiones en el país, no se había generado una dinámica de crecimiento económico sí, equivalente, ¿no? Las sí, previsiones que hubieron en los 90 es que se había triplicado la inversión, pero no se había triplicado la dinámica de crecimiento. Entonces quise explicarme por qué Bolivia no crecía ya, y que es un problema de larga data, ¿no? Si uno claro, observa los datos de los últimos 50 años, prácticamente Bolivia no ha crecido ya, en estos 50 años. Sus tasas de crecimiento son máximo a 7%, 5% cuando mucho en algunos años, sí, y luego decrece y declina y sí, se mantiene virtualmente estancada, ¿no? Entonces me intrigaba saber por qué, empecé a reflexionar, a investigar sobre el tema, y ahí di con este concepto de lo que es este enredo, este sí, revoltijo, que lo he explicado no en términos políticos, sino en términos económicos, ¿no? ya, Y la explicación más sencilla es que en Bolivia coexisten diversas racionalidades económicas, racionalidades productivas, distintas formas de organizar el trabajo y la producción, sí, que se bloquean y se aprovechan mutuamente. ya, Para sintetizar, he identificado tres, básicamente una forma que llamo natural, sí, que es básicamente toda la economía campesina y comunitaria sí, que se fundamenta en el uso directo y la extracción directa de la riqueza natural que existe en la tierra, el agua, los bosques, etc. Una economía familiar que se basa en el uso de la fuerza de trabajo familiar, que es lo que otras personas llaman el sector informal, y una ya, economía capitalista o mercantil que se relaciona a través del mercado. Estas tres formas de producción, de racionalidad económica, se relacionan naturalmente, intercambian, la gente circula en ellas, incluso hay familias que trabajan en la mañana en una y en la tarde en otra, o en el verano en el campo, en el sí, invierno en el mercado, etc. Y esta circulación permite que se aprovechen las oportunidades que se generan en estas distintas economías, pero al mismo tiempo bloquean la posibilidad de expansión y desarrollo de las otras. ya, Es decir, es una relación de aprovechamiento perverso que en cierto modo explica que estemos bicicleteando en el país, es decir, sí. patinando en el mismo lugar sin lograr crecer mucho, ¿no? Ahora, ¿qué relación tiene todo este problema con el proceso de cambio? ¿Hay un proceso de cambio? ¿En qué consiste? ¿Se está armonizando todos estos tres tipos de economía o estamos yendo en sentido contrario? En realidad hay una fuerte tensión en la propuesta gubernamental Sí, respecto del tema económico, ¿no? Por un lado hay un grupo de autoridades y de sí, funcionarios y militantes que quieren desarrollar el sector estatal de la economía. exacto. Y Bueno, esa es la tesis oficial, ¿no? no solamente la Sí, tesis, es una tesis muy fuerte, sí, liderizada por el vicepresidente, el sí, ministro de Hacienda, de Petróleos, etcétera, claro, que quieren impulsar el desarrollo tecnológico, industrial, etcétera, pero a partir del Estado, a partir de una economía estatal. Pero hay otro sector que es el que ganó, por ejemplo, en la redacción de la Constitución Política del Estado, que quiere consolidar, formalizar el Chenco, esta armonización o esta coexistencia de economías distintas, ¿no? ya, Si uno lee la Constitución Política del Estado aprobada en 2009, pues se da cuenta que lo que quieren es darle oficialidad al Chenco. ya, Y en ese sentido, creo yo, están condenando, si es que tienen sí, éxito en esa propuesta, están condenando a Bolivia a su desarrollo, a la pobreza y al atraso, porque es el Chenco justamente lo que hemos tenido y lo que nos ha impedido sí, crecer hasta ahora, ¿no? Justamente el último capítulo, el capítulo añadido de la democracia en el Chenco, es un análisis de la viabilidad económica de la propuesta constitucional en el país, ¿no? ajá, Eh,
Y yo creo que constitucionalizar el Chenco no es precisamente una buena solución. Ya. Ahora, como lo he tratado de mostrar en el otro libro, en La Sí, trampa del rentismo, tampoco es una salida la estatización de la economía, ¿no? Porque eso sí, exacerba los patrones de comportamientos rentistas en el país. claro, sin duda. Ahora, no sé qué estudio haces tú de todos estos grupos de poder que en lugar de disminuir han aumentado con el nuevo proceso. Te hablo, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, del eje de la policía, de los gremios de profesores, de los contrabandistas, de los cocaleros. Varios de estos, o algunos, son informales totalmente y casi delincuenciales al final, porque el producto de la coca, sobre todo en el Chapare, he visto ya varios estudios, no es para el Acullico. Casi la totalidad de la coca producida en el Chapare va a la cocaína, al narcotráfico. Pero también hay otros grupos y me ha sorprendido, por ejemplo, la belicosidad con que los médicos han defendido sus conquistas sociales. Unos pensarán que es un abuso trabajar 6 horas, pero el gobierno no se ocupó de preguntarse qué decretos respaldaba ese sistema de trabajo y arremetió contra ellos y ellos movilizaron a sus tropas de asalto, diré así, a los salubristas y a los estudiantes que hicieron tambalear por lo menos al Ministerio de Salud. ¿Qué piensas de esos grupos de poder? Bueno, yo creo que ellos han sido alentados por la dinámica política de los últimos años, Sí, que ha debilitado todo el sistema institucional, los sistemas de representación política, los partidos, los parlamentos, etcétera, sí, que hacen a la democracia. sí, Han promovido lo que llaman una democracia directa, una democracia sí, participativa, pero sobre todo han alentado esta acción directa a partir también de la concentración de recursos en el Estado, ¿no? sí, La estatización de la economía por un lado y por el otro lado el enorme auge de los claro, precios de las materias claro, primas, pues esto ha multiplicado varias veces el presupuesto estatal. sí, Y entonces se ha combinado, ¿no es cierto?, un discurso sí, de invitación a la presión política y a la presión social por parte de sí, organizaciones sociales que ha provenido del propio gobierno con la carnada, el atractivo que representa el tener pues ahí un presupuesto fiscal, claro, municipal y departamental sí, extraordinariamente grande, ¿no? claro, De hecho, el país ha multiplicado por 10 prácticamente sus sí, exportaciones en los últimos 10 años exacto, y el presupuesto fiscal se ha multiplicado por 5 por lo menos. Entonces, ya, hay mucho dinero y hay justamente la promesa de sí, parte de política, de parte del gobierno, sí, de satisfacer las necesidades que sean expresadas en la calle, ¿no? Porque sí, un gobierno, los movimientos sociales, pues espera que la gente se movilice y exacto, salga a las calles y exprese sus demandas a través de la presión. Entonces, exacto, de alguna manera creo que el gobierno ha caído en su propia trampa, sí, ha alentado expectativas, ha animado movilizaciones sí, que ahora, por supuesto, lo están poniendo sufriendo, contra la pared y le están impidiendo sí. gobernar, ¿no? Bueno, yo me olvidé mencionarte entre estos grupos de poder a los cooperativistas mineros, ¿no? No se puede prescindir de ellos, como lo estamos viendo. Y a los campesinos también que están tomando las minas de una manera sistemática. No sé a dónde nos llevará esta situación, porque el Estado no va a poder trabajarlas, ellos tampoco. Bueno, estamos Sí, en un momento en que hemos vuelto a la ley básica de la vida, ¿no? Guagua que no llora no mama. Y sí, la manera de llorar es salir a las salir calles, a las presionar, calles. chantajear, Sí, sí, sí. tomar de rehenes a los Hombre, y me ciudadanos. olvidé de otro grupo que es muy antipático en La Paz, los transportistas. Nos han tenido 2 días encerrados en las casas, todos los vecinos, sometidos a unos matones que ponen sus vehículos atravesados en las avenidas y se emborrachan ahí. Y bueno, no les importa nada, el gobierno tampoco dijo nada. Y luego vino el paro médico de 51 días
Yo no sé si este país puede marchar así o es el sumum ya del Chenco que tú predecías. Bueno, en gran medida es eso. Es una explicación muy clara, es que eh, hay esta combinación de expectativas insatisfechas y Sí, de debilitamiento institucional, porque si sí, algo ha caracterizado al país en los últimos años ha sí, sido pues el debilitamiento de las claro, instituciones, ¿no? No claro, tenemos en este momento partidos que exacto, funcionen, el Parlamento es prácticamente irrelevante, los consejos municipales, la sí, justicia, en fin, es un momento muy, muy difícil, muy duro, sí, en el que ya los bolivianos han aprendido que la única manera de resolver sus problemas es tratar de imponerlos por la fuerza. sí, Entonces la gente está muchas veces con razón y otras veces sin razón, sí, pero con absoluta lógica todos, tratando de sacar ventaja de esta situación, ¿no? Es una claro. situación de sálvese quien pueda y de imposiciones mutuas, ¿no? Que por supuesto a la larga van a condenar a Bolivia a perder del todo un periodo de inmensas oportunidades que son Eso, las que nos ha ofrecido el mercado mundial en esta época, ¿no? eso es lo malo, ¿no? Vamos a hablar del segundo libro de Roberto, La trampa del rentismo y cómo salir de ella. ¿Qué es el rentismo, Roberto? El rentismo es un comportamiento natural y lógico también, un comportamiento humano y social que trata de aprovechar la existencia de riquezas ya existentes, por decirlo así. Sí, Trata de aprovechar lo que puede generar una riqueza preexistente al trabajo que uno mismo realiza. Entonces está muy asociado el rentismo a la existencia de una base de riqueza. En el sí, caso de nuestro, a las riquezas naturales, claro, naturalmente. Ahora, yo digo, hay un rentismo positivo y hay un rentismo negativo. El rentismo positivo es, por ejemplo, el que permite al dueño de una riqueza, de una casa, sí, de un inmueble, etcétera, ponerlo a disposición de quien lo va a saber aprovechar a cambio de una renta, de un alquiler. Eso le permite al que aproveche ese lugar invertir su capital en otras actividades, en otros mecanismos de generación de riqueza, y al rentista pues recibir una pequeña renta de esa riqueza. Pero hay un rentismo negativo que es el que se manifiesta socialmente y ese es el que nos tiene entrampados en el país, mm, que tiene que ver con la incapacidad que tenemos para distribuir adecuadamente, para cumplir adecuadamente la promesa constitucional que dice que los recursos naturales pertenecen a todos los sí, bolivianos. Esta es una promesa que, tú lo sabes muy bien, sí, Mariano, viene de hace muchísimos años en el país, claro, está inscrita en la sí, Constitución boliviana y está también en la conciencia colectiva. Los recursos sí, naturales nos pertenecen a todos los bolivianos. claro, Pero hasta ahora no hemos encontrado la fórmula que garantice que efectivamente llegue a todos los bolivianos. La concentración de estos recursos en el Estado o la distribución de estos recursos a través del sector privado no han sido los mecanismos adecuados para resolver la pobreza ni para cumplir, como insisto, esta promesa, sí, que es una promesa lógica, es una promesa justa. sí, Es justo que los recursos naturales pertenezcan a todos y es justo que lleguen a todos, pero hasta ahora no hemos resuelto el problema. Y lo que ha ocurrido al concentrar los recursos en manos del Estado, sobre todo de un Estado institucionalmente débil, es que ha desatado esta dinámica de la que hablábamos hace un sí, momento, de presiones y de demandas sí, que terminan por distribuir finalmente las rentas entre los sectores más poderosos. sí, Porque a mí no me cabe la menor duda de que en este momento las rentas de recursos naturales están llegando a los sectores más poderosos, a los que has mencionado: Fuerzas Armadas, sí, cooperativistas, mineros, transportistas, transportistas, contrabandistas, sí, narcotraficantes, sí, son ellos los que están aprovechando esta coyuntura de debilitamiento ya, institucional y de abundancia de recursos. Y es ese problema el que de alguna manera desvía también las energías nacionales, ¿no? Porque los bolivianos somos extraordinariamente sacrificados y creativos en la lucha por capturar las rentas mm, y nos olvidamos de que la verdadera riqueza es la que somos capaces de generar con el trabajo, la creatividad, la inteligencia, ¿no? es verdad.
Pero entonces, ¿tú eres enemigo o más bien partidario de los bonos, que no son invención de este gobierno? Han sido transformados y quizá ampliados por este gobierno. Yo voy a confesar que era un enemigo. Sí, Como la mayor parte de mis colegas economistas decía, esto no puede desperdiciarse dándole la plata a la gente para que se la sí, consuma, hay que invertirla. Pero cuando uno analiza con cuidado qué es lo que ha hecho el Estado con las inversiones, uno recuerda a Carachipampa, antes recuerda a sí, Papelbol ahora, en fin, sí. se da cuenta de que el Estado es un mal gastador, es un mal inversionista Pésimo. y de que Te has además olvidado del satélite. Sí, todavía no lo tenemos, vamos a pero saber lo si sirve. debemos. Lo Sí, debemos, son 350 millones de sí, dólares que han ido en eso. sí, Entonces, en esta dinámica rentista, el Estado se convierte en un despilfarrador sí. y entre darle la plata pues a Santos Ramírez o desviarle en un satélite o invertirla en Carachipampa, he llegado a la conclusión de que es mucho mejor que se la den a los viejitos, a las mujeres, a los niños, Ya, porque por lo menos van a mejorar su alimentación, que en un país sí. hambriento como este es una verdadera inversión en capital humano, ¿no? Mm, Entonces, la propuesta justamente que hemos desarrollado, que estoy tratando de sí, promover también, nace del análisis de esta experiencia. ya, Yo era un enemigo del bonosol, pero cuando estudié lo que la gente hace con el bonosol, el impacto que tiene sobre la economía, sobre las familias y sobre la macroeconomía del país, llegué a la convicción de que esa es una inversión mucho más prudente y rentable que todas las inversiones que realiza el Estado y que ha realizado el Estado desde el sector público, ¿no? ajá. Entonces, vamos a las soluciones que planteas, porque creo que son de un carácter absoluto, ¿no? Te vas al otro extremo. Digamos que no tanto al otro extremo, pero Sí, me parece que es fundamental si queremos tener una buena democracia y un sí, Estado eficiente, evitar que ese Estado dependa de las rentas. ya, Creo que en ninguna parte del mundo uno puede encontrar estados eficientes que no dependan de los impuestos. Y ninguna democracia realmente funciona si además de depender de los votos, el Estado no depende de los impuestos de la gente. La gente tiene que votar en las urnas y con los impuestos si es que quiere tener democracias serias, es decir, estados que respondan realmente a las necesidades de la gente, burocracias que sean verdaderos servidores públicos. En el caso nuestro eso está distorsionado y se ha distorsionado justamente por este hecho de la captura de rentas, ¿no? Porque el Estado concentra las rentas, el Estado vive de las rentas sí, y por tanto se desentiende de la suerte económica de las empresas y de los bolivianos. Que una empresa quiebra o no quiebre al Estado no le importa porque su economía no depende de que esa empresa sí. funcione. De que de esa empresa depende pues el inversionista y el empleado, el obrero, pero el Estado no. Y por tanto el Estado se desentiende de la suerte económica del país. Tenemos que revertir eso. Y la propuesta que nosotros hemos planteado es que si los recursos naturales pertenecen a los bolivianos, que las rentas vayan a todos los bolivianos primero que nada. Sí. Y luego que ellos sí paguen impuestos para que el Estado reciba la bonanza. Entonces yo insisto en que no estoy descuidando ni quisiera que desaparezca el Estado, no Sí. estoy en un plan de libertarianismo y anarquismo total. Yo creo que el Estado tiene una función muy importante que cumplir y la va a cumplir el día en que dependa de la gente y no de 3 o 4 Sí. empresas que le pagan las rentas. Entonces, la propuesta de distribución directa de las rentas de recursos naturales lo que apunta es a fortalecer la condición ciudadana, Sí. a fortalecer al ciudadano como el que Pero toma la a ver, decisión fundamental. explícame una cosa, Roberto. ¿Qué pasaría con las obligaciones actuales del Estado en relación, por ejemplo, a los municipios, a las gobernaciones, que tiene que, de todas maneras, ya son recursos que están yendo a esos sitios? ¿Cómo vuelves a distribuir eso o no lo tocas? Bueno, habría que hacer un análisis pormenorizado y muy detallado de esto. En el libro, en el último capítulo, hacemos una especie de simulación econométrica y de modelación de esto. Pero una cosa es clara, lo que yo quiero decir es esto. En los últimos 5 años, el ingreso fiscal y el gasto fiscal se han multiplicado por 5. Ya. La pregunta que yo le hago al ciudadano es,
Si eso es bueno, ¿dónde está el reflejo en Claro. mejoras ¿Y concretas? por qué no disminuye servicios la pobreza? públicos? Claro, ¿por qué no ¿No? disminuye la pobreza? ¿Por qué no mejora la educación? ¿Por qué no mejora la salud? ¿Por qué no hay más agua potable? ¿Por qué no hay más gas en los domicilios, etcétera? Entonces, esa es una prueba de que quizás estamos despilfarrando los recursos No, sin fiscales duda, sin y duda. que la gente lo va a hacer mejor. La gente, en el momento que decida comprar educación, decida comprar salud, etcétera, va a exigir que efectivamente sus impuestos les rindan lo que deben rendirle. Estamos en ese momento resignados a la ineficiencia y Sí, más bien aspiramos a que en algún momento algo de eso llegue por derrame. por derrame, sí. Cuando salimos a las calles en demanda de recursos para nuestra municipalidad, en realidad no queremos que la municipalidad gane más dinero, queremos que la municipalidad tenga más dinero, que algo Sí, nos llegue al barrio, sí, a la comuna, sí, a través de las calles, etc. Entonces estamos en una lógica de rentismo perverso, sí, porque el rentismo ha atrapado al Estado y nos está contagiando a los bolivianos. Y buena parte de esta pugna, de esta controversia corporativa y callejera y de violencia que hemos conversado hace un momento, tiene su origen precisamente en el tema del rentismo, ¿no? ya, Este rentismo estatal contagiado a la sociedad, que por supuesto desaparecería de inmediato el día que se distribuyeran las rentas y que toda la gente tuviera el dinero en su bolsillo y no tuviera que colgarse, sí, crucificarse en las calles y hacer bloqueos para tener acceso a esa renta. Y el Estado podría responder fácilmente a las presiones diciendo, bueno, si sí, tú quieres que yo te dé educación, págame los impuestos. ya, Y eso crearía una relación virtuosa de sí. servicio público entre de representación política entre el ciudadano y el Estado, algo que en este momento sin duda no existe, ¿no? Ahora, bueno, tú estás hablando de algo utópico, ¿no? De que no se ha dado todavía, que está en tu mente, está en tus libros, en fin, pero que si, no sé si me podrías dar un ejemplo en el mundo donde funcione de alguna manera parecida. Bueno, tenemos en Bolivia un ejemplo pequeñito, A ver, el bonosol. ya, ¿No es cierto? El bonosol es una suma relativamente modesta para los sí, patrones promedio, pero muy significativa para los sectores más pobres del país, sí, porque les permite contar con un flujo de dinero que los pobres pueden invertir con previsiones de largo plazo. Ellos saben que cada año o cada mes pueden recibir 200 bolivianos o sí, 2.400 bolivianos, y lo que hemos comprobado en un libro que no he traído a ajá, esta entrevista, pero que lo sí, menciono, que se llama La inversión prudente, hemos observado cómo la gente hace un uso prudente de esos recursos. Y el impacto que tiene sobre el crecimiento económico es muy significativo, porque ajá, lo que una persona gasta es lo que otra persona vende, y sí, lo que uno consume es lo que otros producen, de manera que por lo menos un punto y medio de crecimiento del Producto Interno Bruto en los últimos 10 años lo debemos al bonosol, que es una suma sí, relativamente modesta de sí, distribución. Entonces, esa experiencia nos permite abrigar la esperanza y la certeza incluso de que si esto se amplía va a tener un impacto incluso más amplio de ajá. dinamización de las economías locales y de la economía nacional, muy significativo. Invité a varios economistas a que hicieran este análisis, como Rolando Morales, Sí, digamos, desde la izquierda, y Gober Barja desde el liberalismo, si ustedes quieren, ya, y ambos llegaron a la misma conclusión. Si pudiéramos ampliar este programa, este tipo de mecanismos, bajaría la pobreza, bajaría la desigualdad y crecería nuestra economía. De manera que tenemos en Bolivia una experiencia muy concreta, aunque en sí, pequeño, de impacto que puede tener la distribución directa de las rentas petroleras y mineras y sí. forestales, etc. Y a nivel mundial A hay un ver, ejemplo que es muy interesante, que ¿cuál es el sería? del estado de Alaska, Ajá, ¿no? Alaska es uno de los 50 estados de la Unión sí, Americana, y allá en determinado momento descubrieron mucho petróleo y sí, tuvieron miedo de sufrir lo que llamaban la enfermedad holandesa, exacto, ¿no es cierto? Que es una desvalorización de la sí, producción interna por la abundancia de recursos. Todo lo que hicieron fue
colocar todo el dinero proveniente de la renta petrolera en un fondo de inversiones que hace inversiones fuera de Alaska. Hace inversiones en Apple, en IBM, en la General Motors, en cualquier empresa que les rinda algo de recursos. Y lo que hacen es distribuir los rendimientos de ese fondo entre los habitantes de Alaska, a lo que le toque a cada uno, y le distribuyen per cápita a los que viven en Alaska. Fíjese que ni siquiera es necesario que uno haya nacido en Alaska, digamos, no hay la idea de la nacionalidad. Y este programa ya lleva por lo menos unos 15 años de funcionamiento en perfectas condiciones. Alaska ha evitado efectivamente el problema del rentismo, ha evitado el problema de la enfermedad holandesa, y sus habitantes tienen una especie de compensación por vivir en un ambiente que es extraordinariamente hermoso como paisaje, pero muy hostil, ¿no? Muy hostil por el que es nuestro caso también en el lado andino. En gran medida, claro. Sí. Entonces, es interesante. Noruega, ¿qué solución ha dado su renta petrolera? Noruega es un caso interesante porque cuando descubrieron petróleo, la primera intención que tuvo la clase política era esconderle a la población la noticia, porque tenían miedo de que se desaten estas pasiones que nos están agobiando a nosotros, ¿no? De rentismo y de captura de rentas, etc. Entonces, lograron convencer a la gente de colocar todo el dinero de las rentas en un fondo también externo que invierte fuera de Noruega. Entonces, ese fondo externo es extraordinariamente rico, tiene acumulado miles de millones de dólares, y lo que hacen los noruegos es utilizar los recursos y los rendimientos de ese fondo para financiar la seguridad social de ese país, ¿no? Entonces, es un mecanismo que les ha dado... Hoy día es el estado nórdico más rico. Exacto. Y era el más pobre. Era el más yo lo conocí muy pobre. Claro, ha logrado eludir el problema. Ahora, en ambos casos, Alaska y Noruega, tienen esta idea de crear un fondo y utilizarlo después. ¿Por qué no puedo proponer o no me animo a hacer una propuesta similar en Bolivia? Justamente por el tema de la debilidad institucional. ¿No es cierto? Bolivia se parece más a Chad que a Noruega en términos institucionales. Y en Chad intentaron justamente crear un fondo que no tuvo pues una vida más que de algunos años, ¿no? Pese a que... en el África, dices. En el África, sí. Pese a que en la constitución de ese fondo intervinieron el Banco Mundial, el Fondo Monetario, Naciones Unidas, los obispos, la Madre Teresa, todo el mundo estuvo interviniendo para preservar el fondo de la rapiña de los burócratas y de los políticos del Chad. No pudieron hacerlo, la experiencia está prácticamente fracasada, ¿no? Entonces, mientras no tengamos un sistema institucional sólido, fuerte, instituciones respetadas que defiendan los derechos de las minorías, de los individuos, etc., sería muy riesgoso colocar los recursos en un fondo como este. Ahora, seguro. Sería muy rápido, ¿no? Ahora yo te pregunto algo que deben estar pensando los televidentes. En este nuevo sistema, ampliando el bonosol, ¿cuánto has hecho algún cálculo de lo que le correspondería dividiendo nuestros 9 millones de habitantes por la renta gasífera y petrolera? Sí, justamente en el libro, en La trampa del rentismo, hemos hecho una simulación. En ese momento las perspectivas de exportación de gas eran mucho mayores que ahora, porque teníamos posibilidades de ampliar el mercado gasífero, ¿no? Esas posibilidades se han restringido, como todos sabemos. En ese momento tenemos básicamente 2 clientes, Brasil, que está a unos años de concluir contrato, y la Argentina, que no es un cliente muy confiable, que está haciendo todo lo posible para abastecerse de otras fuentes. El mercado chileno está prácticamente cerrado, y otros mercados han sido tomados por nuestros rivales, que son el Perú y Trinidad y Tobago, ¿no? Entonces, la posibilidad de expandir mucho ese mercado es muy reducida. Pero en ese momento hicimos un cálculo y dijimos, si solamente 1/3 de la renta petrolera, ni siquiera hablaba de la totalidad, si solamente 1/3 de la renta petrolera se distribuyera entre los adultos, es decir, entre los ciudadanos de 18 años para arriba, a cada ciudadano le tocaría entre 100 y 150 dólares per cápita al año. Parece una suma modesta, pero si uno suma los 5 miembros de una familia, ya deja de ser modesta. Es una pequeña suma que a una familia pobre le ayudaría muchísimo. O sea que la renta sería para todos. La renta sería para todos. Niños,
padres de familia. Podría ser para niños también, pero No, restringir de el modelo ciudadanos. a 18 años para arriba, ¿no? 18 años para arriba. Que Ya, también el momento de recibir la renta, esa persona se convierte en un contribuyente fiscal. ya, Entonces, por ejemplo, yo decía, quizás podríamos hacer que cada individuo reciba un cheque sí, y un recibo por los impuestos, la parte que queda en el sí, Estado, se le reconozca como una contribución impositiva al ciudadano. ya, De manera que cada ciudadano, al mismo tiempo de recibir su cheque en efectivo, podría recibir un recibo sí, que lo reconozca como contribuyente, como alguien que está pagando impuestos. Eso cambiaría la mentalidad que tenemos de ser simples receptores pasivos de los servicios públicos en ser contribuyentes y, por tanto, exigentes y demandantes de servicios públicos de mejor calidad, menor corrupción y mayor eficiencia. ya. Ahora te voy a hacer una pregunta en relación a nuestra situación en América Latina. Somos miembros de un grupo de países denominado el ALBA, que lo ha propiciado el comandante Chávez, que no nos apoyó, curiosamente, en la reunión de Tiquipaya en el tema marítimo. Pero en fin, ese es otro tema. ¿Están en mejor camino Chile, Colombia, Perú que nosotros? Bueno, justamente la última asamblea de cancilleres de la OEA ha marcado un contraste muy importante, ¿no? Sí, Porque mientras los cancilleres estaban debatiendo temas de poca monta y de poca relevancia, para ser sí, francos, se estaba realizando un encuentro de presidentes entre México, Colombia, Perú y Chile, que es esta alianza del Pacífico, ¿no? exacto. El contraste entre ambos En me parece Antofagasta, ¿no? exactamente. En realidad al término de Tiquipaya creo que fue, o en medio. No, era casi al término de Ya, Tiquipaya, ¿no? Pero sí, casi coincidentes en el sí. tiempo. Y eran los presidentes. Claro, entonces eran dos actitudes totalmente distintas. Una, creo yo, estaba muy centrada en el pasado, Sí, mirando denuncias del TIAR, sí, cómo eludir los derechos humanos, sí, cómo resolver el problema marítimo, etcétera, que son temas que, por supuesto, importantes y nos agobian y nos molestan, pero son temas del pasado. Y en el otro lado estaban cuatro presidentes sí, mirando hacia el futuro, tratando de desarrollar el comercio, la industria, la tecnología, los mercados en sus países y tratando de lograr una presencia más fuerte, ¿no? sí, Por supuesto, ellos están en mejores condiciones, ¿no? La pobreza está reduciendo mucho más rápidamente en esos cuatro países. sí, Están mejorando las condiciones de vida, están mejorando la educación, la salud, la justicia, etcétera, en todos ellos. En cambio, en los países del ALBA, que han tratado de liderizar la sí. asamblea de la OEA, pues todos estos elementos están en decadencia, ¿no? No quiero decir que en Bolivia no se reduce la pobreza, pero lo hace a un ritmo exasperantemente lento, sobre todo Lentísimo. tomando en cuenta Sí, la enorme oportunidad y la enorme cantidad de recursos con que contamos ahora, ¿no? sí. No, y yo creo que aquí hay un componente ideológico que no nos deja avanzar también, porque seguimos con la idea de que el imperio nos está acechando, que nos va a dar un manotazo cualquier momento, que hay que expulsar a Estados Unidos de la OEA, y esos otros países han superado sus diferencias históricas, Chile, Perú, para unirse a esa alianza del Pacífico, ¿no? Que es el futuro, pues, porque el dinero se ha concentrado o se va a concentrar más todavía en la China, en la India, en los tigres del Asia, ¿no? Malasia. Así es, así es. Y nosotros hemos quedado además al margen de tener una opinión sobre el Pacífico. No, es muy penoso y el tema ideológico en el fondo creo también que es un tema encubridor, que es un tema que genera un ámbito de imposturas muy grande, porque detrás de todo ese discurso, detrás de toda esa palabrería, en el fondo lo que tenemos son burocracias que capturan el poder para beneficio propio y que en la práctica excluyen a la mayoría de la población de los beneficios a los que tendrían derecho a acceder si es que realmente hubiera un proceso de desarrollo y un proceso más dinámico de expansión, de satisfacción de necesidades y de respeto a los derechos de las personas, ¿no?
Ahora, una pregunta sobre tu residencia. Tú eres cochabambino. No sé si puedes acceder al Chapare con facilidad. ¿Tú crees que han mejorado las condiciones de vida con ese flujo de dinero que hay en el Chapare? Muy limitadamente. Muy bien. Como tú sabes, Y Mariano, también eso tiene que ver con la cultura, ¿no? tiene que ver con la Con la cultura. educación. No quiere, yo creo que tiene que ver mucho con la incertidumbre, Ajá, ¿no? Si uno recibe mucho dinero sí, y no sabe si va a haber continuidad de ese dinero, si puede confiar en que esa fuente le ha de dar un flujo continuo, tiende a despilfarrarlo, sí, tiende a darle un mal uso. sí, Y creo que el narcotráfico, sí, que ha dado mucho dinero a los campesinos, y ha dado mucho sí, dinero a sectores medios y de sí, comerciantes y transportistas y contrabandistas, sí, etcétera, no es un mecanismo sano de desarrollo económico justamente sí, porque es incierto. Hay sí, incertidumbre política, hay incertidumbre jurídica y hay incertidumbre económica que impiden aprovechar esos flujos de dinero. Durante mucho tiempo yo he estudiado, y de hecho mi tesis doctoral en Berkeley sí, fue sobre la economía de sí, la droga, la economía del ya, narcotráfico en Cochabamba, ¿no? ya, Y ahí pude observar muy de cerca el peso que tiene esta incertidumbre sobre la vida de los campesinos, ajá, ¿no? La mayor parte de ellos trata de salir de ser campesino con el dinero que sí, obtiene de la coca, trata de comprarse un terreno fuera del Chapare, trata de comprarse un lote en la ciudad, trata de comprarse un camión, un taxi, para poder tener otras ocupaciones, no seguir toda la vida siendo ya, campesino cocalero, porque por sí. supuesto es una vida Pero incierta, ¿no ¿no? has observado en esos años lo que yo veo en el Oruro, en el Alto, el gasto, no diré suntuario, pero de casas grandes que son de gente que hace unos años no tenía un centavo y con, con cubiertas de vidrio